Cumplir años siempre es un buen momento para hacer balances, para reflexionar sobre lo que somos, lo que quisimos ser en algún momento, lo que queremos ser en el futuro. Y para ello, en este día especial del 102 aniversario de la ciudad de Río Tercero, estamos con dos personas que en su momento y paulatinamente y actualmente también se han dedicado a ver, a analizar, a reencontrar la historia de la ciudad de Río Tercero y que también permite ver el presente y proyectar el futuro. Estamos con Fernando Colautti, periodista, autor del libro Río Tercero tiene historia. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. Y con Cristian Primo, profesor de historia y también conductor de Huellas de la Media Luna, por este canal también. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Qué tal, Cristian? Gracias a los dos por venir. Y la primera pregunta es, ¿cómo es recolectar la historia de Río Tercero? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Ya está escrita en el libro y uno la recopila? ¿Cómo es revisar lo que fuimos en algún momento en estos 102 años? Bueno, en mi caso, cuando el libro, digamos, la primera edición del libro fue en el año 99, y el gran desafío era precisamente de acumular, reunir, buscar, porque había escaso material. Lo que intenté en su momento era, primero, para facilitar la tarea, pero sobre todo para reconocer lo ya hecho, y a quienes ya lo habían hecho, tratar de buscar lo que otros habían recogido, investigado, escrito sobre la historia de la ciudad. No era mucho, había, pero no era mucho. Sobre todo porque no había nada ordenado, digamos, claro, no había ningún... En este caso, la obsesión de la biblioteca que me transmitieron era la de armar un libro que por primera vez ordenara o relatara, digamos, de algún modo, en forma integral, la historia de la ciudad. Y hubo que buscar bastante, ¿no? Desde los archivos de la municipalidad, lo que había, porque tampoco es tan completo, pero al menos del acontecer municipal, decretos, ordenanzas, ¿sí? El archivo histórico de la provincia, el archivo de catastro de la provincia en Córdoba, rastrear, por ejemplo, cómo era el tema, cómo llegó Modesto Acuña a ser dueño de estas tierras, que era uno de los grandes dilemas que nunca había podido ser explicado. Digamos, a quién le habían comprado, cómo se hicieron dueños de esto, de dónde venían, digamos, estos suelos. Una de mis grandes preguntas iniciales era de quién era esto antes de ser de Modesto Acuña. Claro. Porque siempre parecía que la historia empezaba el día que Modesto Acuña vino, y antes hubo otros. Incluso desde los orígenes de los dueños originales, si se quiere, digamos, de los comichingones, de los pueblos originarios que habitaron y profusamente estos suelos. Y bueno, y después también buscar mucho archivo de revistas, diarios de Córdoba, los semanarios que hubo en su momento en distintas épocas aquí, pero hay muchas épocas sin ningún medio de comunicación escrito que quedara archivado, testimonios. En realidad hubo que armarlo, había poco, no existía ningún archivo histórico en Río Tercero, ni municipal, ni de ninguna índole. Fue un rompecabezas, claro, digamos, donde una vez armado un esqueleto tuve que salir a buscar los múltiples pedazos, los múltiples agujeros que quedaban, ¿no?, de esa estructura para rellenar un montón de cosas que no estaban explicadas o que estaban mal explicadas en el sentido de que se decían por tradición oral, cosas que uno después verificaba en documentación que no era así, y así sucesivamente. Cristian, justamente la tradición oral o la historia oral, ¿cuánto juega en esto de reconstruirla? Claro, es para el caso nuestro que la historia la contamos a través de un soporte audiovisual, bueno, es fundamental. La tradición oral, porque en el programa ya tenemos cerca de 70 y algún más personas que han participado de alguna forma entrevistados oralmente, pero ha sido, como dice Fernando, fundamental también el trabajo en relación a los archivos, los archivos del archivo de la provincia de Córdoba, el archivo histórico de la provincia de Córdoba, ir también hubo un periodo muy breve de archivo municipal en Río Tercero que fue 2005-2007, donde yo estuve trabajando y ahí pude leer bastante. Eso también me dio bastante acceso a la biblioteca y bueno, haciendo un poco un rejunte de archivos y de fuentes para fundamentar esto de la tradición oral, porque hay que corroborar lo que cada uno de los entrevistados, testigos, dicen o cuentan lo que le contaron.
¿sí? Viene de 2, 3, 4 generaciones. Bueno, para intentar corroborar eso, también hemos tenido que recurrir, por supuesto, que al libro de Fernando y a otra serie de libros, por ejemplo, los de don Roberto Britos, que sacó, oficialmente debe haber sacado 2 libros, pero él hacía unas especies de ediciones, vamos a decir así, inéditas, donde regalaba a algunos, y yo, bueno, nos hicimos muy amigos y me regaló un par de escritos, inclusive manuscritos, de cosas que él iba recopilando, ¿no? Y que después a la larga han terminado sirviendo para corroborar algunas cosas. Así que, bueno, el trabajo es como un armado de un rompecabezas, ¿no? A donde hemos tenido que recurrir inclusive a personas no solo de Río Tercero, sino de la región, ¿sí? Para intentar darle una estructura más adecuada a esto de construir una historia para Río Tercero. ¿Cuánto influye la historia, 102 años en el hoy? ¿Es solo una anécdota? ¿Es solo un pasado que algo tuvo que ver? ¿Qué repercusión tiene en la actualidad estos 102 años? No, mucha, digamos, plena repercusión, porque ni una ciudad ni una persona es nada sin contar lo que fue, de dónde viene. Digamos, el presente es absoluta consecuencia del pasado, ¿no? Por eso un poco la obsesión, al menos en mi caso, cuando abordé o cuando me puse a elaborar el libro, fue la de, creo que también es una deformación profesional del periodista más que del historiador, la de tratar de darle mucho contexto, mucha interpretación en el sentido de ir concatenando los hechos, tratar de no mostrarlo como hechos aislados, sino como que cada hecho, cada suceso, cada acontecimiento tenía que ver o tiene que ver siempre con algo que había pasado antes, con una situación mucho más contextual que sucesos aislados, así tal día ocurrió tal cosa y al año siguiente ocurrió tal otra. Claro. En realidad, de tratar de mostrar la historia como un proceso. Inclusive con lo que pasaba en la provincia y en la nación también. Exacto, porque ninguna ciudad en el mundo es imposible que tenga una realidad absolutamente propia y aislada, digamos. Tiene que ver siempre y mucho más de lo que la mayoría supone quizás, con la realidad provincial y nacional que le inunda, y aún incluso la internacional, ¿no? En cuestiones de economía. Todo. ¿Y hoy cuánto queda de esa historia? Porque el ferrocarril ya no está más, porque bueno, los fundadores han pasado muchos años, porque el perfil industrial se está reconvirtiendo. ¿Cómo se ve eso? Claro, como dice Fernando, claramente Río Tercero es como un espejo del resto de del resto del contexto nacional, provincial, nacional e internacional, muy claramente. Río Tercero de alguna forma nace con el ferrocarril, que era algo prioritario dentro del modelo agroexportador, llega tardíamente, ¿sí? 1913. Aún así eso le da un impulso tal que se va a transformar Río Tercero en una ciudad hija del modelo de estado de bienestar keynesiano, porque va a tener un desarrollo industrial, un complejo industrial militar, un desarrollo de un polo químico, un desarrollo relacionado a la energía nuclear, que es algo es algo muy reducido en el contexto latinoamericano. Hay muy pocas centrales nucleares, la mayoría se concentran en Argentina, y justamente aquí muy cerca de Río Tercero es polo o núcleo de influencia, ¿no? En ese sentido, lo que ocurre, las crisis, así como las coyunturas o los contextos económicos y políticos, tienen una relevancia total y fundamental, han tenido una relevancia total y fundamental en la vida institucional, económica, social y cultural de Río Tercero, ¿sí? En ese sentido, y retomando algo de lo que decíamos recién, ningún pueblo puede sufrir de amnesia histórica, ¿no? Y debe haber una especie de memoria colectiva, porque si no, los pueblos están condenados a olvidar lo que son, ¿sí? Y si como individuos, sujetos o como pueblo olvidamos lo que somos, el origen, cómo nos hemos desarrollado y cómo hemos llegado a este presente, es muy difícil la construcción o la planificación a futuro.
Ese es un dilema y una cuestión, un debate. ¿Está ese riesgo en Río Tercero, Fernando? ¿Cómo lo ves? El riesgo ¿De olvidarnos de los orígenes? En realidad Río Tercero es una ciudad con alguna complicación en términos de identidad histórica, o para ser más preciso, en términos de identidad. Bien. Pero es además absolutamente entendible y razonable que así sea, por la propia configuración o la idiosincrasia social, digamos, que nos caracteriza. Río Tercero es una ciudad que yo en el libro denomino ahí como de aluvional, en el sentido de que durante décadas se formó a partir de gente que llegó a Río Tercero. Salvo las generaciones nuestras, digamos, las más jóvenes, pero digamos, de los que tienen 50 años o menos, son realmente las primeras generaciones de río tercerenses, de NIC, de nacidos y criados. Está bien. Hasta entonces, la gente que habitaba Río Tercero, en su inmensa mayoría, era gente que provenía de otros lados, ¿sí? Desde los inmigrantes, que en su mayoría eran extranjeros al comienzo, en los años fundacionales, hasta los aquellos años del desarrollo vertiginoso entre los años 40 y 80, digamos, con la erradicación de la fábrica militar, de las restantes fábricas, cuando Río Tercero crecía llamando la atención del país por la forma, digamos, en que duplicaba cada pocos años su población, etc. Digamos, eso hizo una sociedad con una identidad muy particular que a la vez es diferente de muchas otras localidades. Hernando, por decir una ciudad chica, o Río Cuarto, por decir una ciudad grande, son sociedades que han crecido sobre sí mismas, mucho más que Río Tercero. En Río Tercero, durante gran parte de su historia, la mayoría de la gente no era riotercerense, en términos de nacimiento. Eso genera una identidad, no es que no tenga identidad, pero su identidad es precisamente esa. Una cuestión, es casi como un modelo exacerbado de lo que es Argentina, ¿no? O de lo que fue Argentina en su momento con la inmigración. Esa mezcla, esa combinación de un montón de cosas donde es mucho más difícil construir una identidad que nos reúna a todos que en otro lugar donde la gente desde un origen, desde las familias originarias vienen continuando, digamos, esa tradición. En ese sentido, por eso digo, no es que no haya identidad, sino que la identidad de Río Tercero, y hasta podría decir que es todo un valor, es esa forma cosmopolita o multioriginaria de su conformación social. Claro, y esa conformación de esa identidad es muy dinámica porque el desarrollo de Río Tercero ha dado, por ejemplo, en lo educativo, se concretaron establecimientos educativos muy importantes para Río Tercero y la región. En cuanto a lo cultural también, Río Tercero ha dado grandes artistas, ¿sí? Gandolfo en las artes plásticas, Luis Amaya en la música, y así innumerable cantidad de artistas en los deportes y en muchas otras áreas, las áreas científicas o sociales. Río Tercero, a pesar de que es una ciudad mediana o con una tendencia a, como se le llama, una ciudad chica, ha dado quizás en proporción mayor cantidad de artistas y deportistas y gente, vamos a decirlo así, de renombre o con alguna vinculación a alguna área específica, que otras localidades mucho más grandes en cuanto a población. Y eso es algo también inédito y parte de esta conformación identitaria de Río Tercero, ¿no? ¿Cuál dirían que es, con el nombre del programa y en el último bloque vamos a estar compartiendo qué decía la gente, el derecho y el revés de la ciudad? Es decir, aquello que en potencia es realmente muy bueno y nos identifica, si vale el término, y hasta es un valor sustancial de la ciudad, y aquello que debería revertirse inevitablemente como para el progreso. Y seguramente hay unas cuantas cosas, es como un debe y haber, ¿no? Pensándolo rápido, podría decir que en el derecho, en el debe, algo que marcaba recién, a mí me parece que más que un disvalor es un valor. O sea, esta cuestión de una sociedad muy abierta en comparación con otras, sociedades locales, digamos, por la identidad mezclada de distintos orígenes, etcétera, creo que constituye un modelo de convivencia que es complicado en un origen, pero que termina siendo un valor en sí mismo con el tiempo.
Creo que hay otras además, digamos. Me parece que Río Tercero también ha tenido, al menos hasta hace algunas décadas atrás, una tradición progresista muy marcada, digamos, que sería bueno recuperarla, y ahí ya entro en el revés. Bien. Me parece que en ese sentido es como que nos hemos quedado un poco, y me parece, fortaleciendo esto, que hay una falta de visión estratégica en la ciudad y fundamentalmente en la dirigencia de la ciudad. Y cuando digo dirigencia me refiero en general, digamos, institucional, política, de todo tipo. Me parece que no hay una visión estratégica como creo que la han tenido en generaciones anteriores, que han marcado el rumbo de la ciudad. Me parece como que en las últimas, al menos en los últimos 20 años, por imaginar o tratar de trazar un plazo, la ciudad fue tapando baches, digamos. ¿Cristian? Sí, de alguna forma, bueno, un derecho, bueno, destacar el gran crecimiento que tuvo en relación al Estado benefactor y la fuerte industrialización, el impulso que le dio. Pero luego el golpe que sufre con la desindustrialización a partir de finales de los 70, en la década del 80 y los 90, con los acontecimientos trágicos del 95 como especie de colorario. A Río Tercero le ha sido muy difícil recuperarse del duro golpe del neoliberalismo y de la desestructuración del Estado industrial, ¿no? Siendo una ciudad básicamente industrial, no ha logrado recuperar, no ha logrado, y no es un problema, como decía Fernando, de este último gobierno o de los dos anteriores, sino que estructuralmente hace más de 30 años que no logra planificar una estrategia para darle una salida hacia otro modelo de planificación y desarrollo para la ciudad. Ese es un gran desafío, ¿no? 102 años que parecen mucho, porque en realidad, por lo que hablamos, no deja de ser un momento de construcción también, reconstrucción de identidad, reconstrucción de perfil, reconstrucción hasta de valores o de proyecciones. No deja de ser un buen momento como para repensarnos también, o debería ser al menos un momento como para pensarnos. Y creo que es una chance histórica para cualquier gobierno, cualquier administración municipal. Están frente a una oportunidad histórica de llevar adelante una planificación para lograr recuperar lo que Río Tercero en algún momento fue, porque ese crecimiento demográfico, ese crecimiento industrial, cultural del que recién hablábamos, bien, todo eso debería ser puesto nuevamente a discusión, porque Río Tercero tuvo décadas atrás una fuerte participación política y de discusión ciudadana en cuanto a las discusiones en cuanto a cómo, digamos, planificar las acciones a llevar adelante para que la ciudad siga creciendo. Ese es un gran desafío y una gran oportunidad para cualquier administración que está a cargo. Sí, yo creo que el gran tema también es que, comparando presente con la historia, es que los grandes hitos de crecimiento de la ciudad de Río Tercero tienen que ver con algo que llamaba él, que citaba él, que es el rol del Estado como promotor de la economía, de una economía regional. Bien. Y Río Tercero, la región en general, pero Río Tercero en particular, es, en términos históricos, un ejemplo ahí emblemático de cuando el Estado se transforma o se erige en promotor de una economía regional. Si uno se fija, el tren es una inversión del Estado. La fábrica militar fue estatal. Atanor y Petroquímica nacieron como fábricas mixtas, digamos, pero vinculadas al Estado, a fabricaciones militares, a YPF en su momento, después se privatizaron. Los diques que tienen que ver con la economía regional, la central nuclear, etcétera, son todas también inversiones o decisiones económicas vinculadas. Entonces, Río Tercero se benefició con un Estado promotor de la economía regional. Cuando el Estado no solo paralizó ese rol, sino que en parte, y lo vimos con Fábrica Militar, no solo que dejó de invertir, sino que empezó a desinvertir, el impacto se sintió. Entonces,
aquel beneficio, digamos, es difícil que se recupere. Yo creo que hay pocas regiones en el país que han tenido tanto beneficio del Estado promoviendo actividades económicas como esta zona. Yo creo que en esta nueva etapa Río Tercero debe reinventarse para no esperar de nuevo que sea el Estado benefactor, que además que está bien que lo sea, pero que hay muchas otras regiones postergadas que lo necesitan mucho más a lo mejor que esta, sino de reinventarse para, a partir de un piso que tiene bastante importante, poder desarrollarse desde sus propias decisiones, desde sus propias convicciones y necesidades. Está claro. Cristian, Fernando, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por ayudarnos a pensar desde el punto de vista de la historia, desde recopilar datos, desde el conocer. Me parece que es necesario también para proyectar y para estos desafíos que ustedes planteaban también en estos 102 años. Y en ustedes, feliz aniversario también para toda la ciudad. Muchas gracias. Gracias a vos. Pausa y ya volvemos.